Hablamos de Brasil y de su sesión de noticias, no en forma semanal, todos los días. Todos los días, minuto a minuto. Y esto que está pasando en Brasil, que le da por lo menos un respiro a Dilma Rousseff. Hola Pepe, ¿cómo estás? Contanos ¿Qué tal? vos. Buenas tardes. Hola, Pepe. Qué momento. Qué momento, ¿eh? Porque estaban contando las horas, ya era una cuenta regresiva, ya no de estas últimas 48 horas, sino desde la semana pasada, para que llegara el momento de la votación del impeachment en el Senado, que iba a ser ampliamente favorable, rotundamente favorable al apartamiento de la señora Dilma Rousseff del cargo, por lo menos por 180 días y con la perspectiva ya de no volver nunca más, porque se superaba determinada cantidad de votos, que creo que eran los 52 votos, y había esa posibilidad de que los superaran. Ya directamente era apartada del cargo definitivamente. Pero repentinamente, cuando todo el mundo tenía la mirada puesta en eso, se frena el proceso contra Dilma por decisión del presidente de la Cámara de Diputados. A ver, el señor Waldir Maranhão, que como ustedes saben tomó el control de la Cámara recién la semana pasada, cuando separaron a Eduardo Cunha, porque el Tribunal Supremo entendió que desde su cargo había mucha obstrucción para seguir adelante con investigaciones contra él, y él que usó de su poder y era, hasta el momento de su destitución, nada menos que el número 3 en la sucesión de poder. Después de Dilma viene el vicepresidente Michel Temer y después el presidente de la Cámara de Diputados. Pero ahora su sucesor anuló la sesión que autorizó el proceso para el impeachment. Ustedes recuerdan, el domingo, un 17 de abril, muy tumultuoso, por cierto. Y esto fue hecho por pedido del abogado general de la Unión Brasileña. Y llamó a un nuevo encuentro para votar de aquí en 5 sesiones más. No sé ¿en cuánto tiempo se hará esto exactamente? 5 sesiones, yo no sé si se sesiona diariamente, todavía eso es algo que queda por aclarar. Y esto para retomar el proceso entre los puntos presentados para que tomara la medida. A ver, atendió que menciona que en una votación del tipo que se hizo en la Cámara de Diputados no se puede anticipar votos ni orientación de las bancadas, porque limita la libertad de conciencia de cada uno de los diputados. A ver, y el ex titular de la Cámara, Eduardo Cunha, sabía de esta presentación que se hizo del abogado general de la Unión y no movió un dedo para esto. No movió un solo dedo. Cuando le recuerdan que está este procedimiento a quien ahora ejerce el cargo de presidente de la Cámara de Diputados, cambia completamente. Y ahora entonces algunos empiezan a tomar atención a expresiones que se le escucharon al señor Maranhão, que fueron recogidas y publicadas el pasado viernes por parte del diario Estado de Sao Paulo, en donde dice: ustedes se van a sorprender conmigo. Yo no soy como mi antecesor. Ustedes van a tener algunas sorpresas conmigo. A ver, ya hay legisladores que están anunciando obviamente presentaciones ante el Tribunal Supremo Federal para que quede todo anulado. Absolutamente todo el procedimiento anulado. El interrogante primero es, bueno, los senadores tienen que votar en menos de 48 horas. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? ¿Cómo afecta esto al Senado? ¿Tiene independencia esta Cámara de la otra? ¿Puede tener validez este proceso cuando lo anterior dicen que ha sido inválido? Por otra parte, la otra pregunta es, bueno, es cierto, puede presionar la libertad de conciencia, pero uno escuchó cada uno de los discursos apasionados en donde le dedicaron hasta la mamá, a la tía, por mis sobrinos, la libertad de Brasil, y que se supone que cada uno... Estás normando a lo más leve, Pepe. Hubo algunos que se lo dedicaron a ciertos personajes de la política en Brasil, de los cuales mejor ni hablar. Hubo uno que se lo dedicó al militar que había torturado a Dilma Rousseff cuando estuvo presa durante la dictadura. Sí, la verdad es que un esperpento, un verdadero esperpento. Pero bueno, ahora, ninguno de ellos tuvo ningún freno para expresar lo que quería en ese momento. Es verdad, no se privaron de nada. ¿Y por qué pensar que ahora podrían cambiar ese voto? No lo sé, pero Brasil es una caja de sorpresas. Y vamos a tratar de entender un poco más todo esto. En primer término, ven a la señora Dilma Rousseff. Estaba en Brasilia, estaba entregando facilidades para planes universitarios, cuando se enteró de esto y dijo lo siguiente. Todos nós aqui sabemos que está em curso golpe de Estado. Como dizem os alemães dividem os golpes em golpes quentes e golpes frios. Golpe quente é golpe armado. Golpe frio é golpe que se usa de argumentos aparentemente legais para depor uma presidente legitimamente eleita. Estão me acusando de 6 decretos e transferências para o Plano Safra. Não estão me acusando de enriquecimento ilícito porque eu não roubei.
Não estão me acusando de contas no exterior, porque eu não tenho. Não me estão acusando de usar o dinheiro público de forma para me beneficiar, porque eu não fiz isso. Eu estou sendo vítima de um golpe. En el diario El Observador de Montevideo ayer, en algunas consultas que se hacían en un reportaje, llamaban a esto un golpe de Estado blando. No, ni frío ni caliente, como dijo la señora Dilma Rousseff, refiriéndose a la terminología que es cierto utilizaban los alemanes en una época de su vida. Y no es inocente lo que menciona la señora Dilma Rousseff. No me enriquecí, no estoy metido, no tengo cuentas en el exterior, no estoy involucrada en los casos de corrupción. ¿Por qué? Porque no solamente el diputado, el presidente de la Cámara de Diputados saliente, sino buena parte de quienes la llevaron a impeachment en la Cámara de Diputados con su voto, muy amplio, por cierto, en favor de esa posición, y quienes van a tener la responsabilidad de hacer lo mismo en la Cámara de Senadores, sí está involucrado. Hay un número que dice que supera largamente el 50% de todos los representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que están metidos hasta el cuello en el tema Petrobras. Y sin ir más lejos, lo hace en referencia directa a Eduardo Cunha, que fue sacado de su lugar porque dice que usaba su cargo para obstruir las investigaciones, y él las tiene todas juntas. Tiene las denuncias sobre enriquecimiento ilícito, sobre coimas en el caso Petrobras, sobre cuentas en Suiza, sobre gastos. Miren, hay gastos, ha sido publicado hace unos días atrás, los gastos de miles y miles y miles de dólares en los Estados Unidos, en Alemania, en Italia, de paseos, por compras con su familia, en distintos lugares, en distintos shoppings, que realmente tienen que tener indignados absolutamente a los brasileños. Una pregunta que uno se hace, es para hacerse un experto en política brasileña. La señora Dilma Rousseff, vamos a suponer que este proceso que se lleva adelante finalmente anula el impeachment, que finalmente lo anula, queda en la nada. ¿Cómo sigue esto? Porque el nivel de aceptación que la señora Rousseff tiene en la calle no llega al 10%. Es cierto que Michel Temer, el vicepresidente, tiene menos, tiene el 8%. ¿Cuáles son los pasos que Brasil tendría que dar políticamente para salir de este atolladero que además está perjudicando mucho más a la situación económica? Vamos a ver si vamos a Brasil. Sí, buena pregunta esta que estabas haciendo para hacérsela a Bruno Bimbi, ¿no? A Bruno le tengo que decir gracias por estar ahí, porque no estamos entendiendo poco lo que pasa en Brasil, no terminamos de sorprendernos. Bruno, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, el ritmo de las informaciones acá en Brasil cambia a cada 3 o 4 minutos. En los últimos 15, 20 días fue así de manera regular. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se entiende esto de tirar para atrás lo actuado en la Cámara de Diputados y hasta dónde afecta a la Cámara de Senadores, que en menos de 48 horas tenía que votar un casi seguro apartamiento de la señora Rousseff? Bueno, la semana pasada, el jueves, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la Corte Suprema, decidió apartar al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, retirarlo del cargo y suspender su mandato de diputado. Eduardo Cunha fue quien condujo todo el proceso de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, fue el principal impulsor del proceso de impeachment, estaba muy duramente enfrentado con el gobierno, y desde diciembre del año pasado la Procuración General de la República le había pedido a la Corte que lo suspendiera en el cargo porque él está acusado de varios hechos de corrupción. Está actualmente procesado por los crímenes de corrupción, lavado de dinero, evasión de divisas, y había la acusación de la Procuración General de la República de que él estaba utilizando el cargo de presidente de la Cámara de Diputados para protegerse de las acusaciones. Con la salida de Eduardo Cunha de la presidencia de la Cámara, que toma la decisión la Corte la semana pasada, asume el vicepresidente de forma interina, Valdir Maranhão, que es un diputado del Partido Progresista, que a pesar del nombre del partido es un partido de ultraderecha, y que era aliado de Eduardo Cunha, pero que sin embargo, a pesar de ser aliado de Eduardo Cunha, había votado en contra del impeachment en la sesión de la Cámara de Diputados. Bueno, hoy el nuevo presidente de la Cámara, Valdir Maranhão, decidió anular la votación. La decisión que toma Maranhão tiene que ver con un pedido que había hecho la Abogacía General de la Unión, que es lo que en Argentina le llamaríamos la Procuración del Tesoro, es la defensa de Dilma. La defensa de Dilma había presentado un recurso cuando todavía Cunha era presidente de la Cámara, pidiendo la anulación de la votación, aduciendo que se habían cometido toda una serie de irregularidades durante el proceso. Cunha no llegó a decidir sobre ese recurso antes de que lo sacaran del cargo. Entonces Maranhão asumió y lo que hizo fue anular el proceso. Ahora hay que ver lo que hace el Senado. ¿Pero puede ser independiente el Senado de una decisión así, que además fue pedida por la justicia?
Supuestamente no. De hecho, la decisión de Marañón tiene que ver con una pregunta que le hace el presidente de la Comisión del Impeachment del Senado. El presidente de la Comisión del Impeachment le manda un oficio a Marañón diciendo: tenemos acá una representación de la Abogacía General de la Unión que dice que pidió a la Cámara de Diputados la anulación del proceso. Queremos saber si la Cámara de Diputados ya decidió sobre este recurso. Y Marañón le responde diciendo: sí, anulo la votación y pido al Senado que me devuelva el expediente. Entonces, supuestamente el Senado tendría que devolver el expediente a la Cámara de Diputados y a partir de ese momento se abre un plazo de hasta 5 sesiones, que es un plazo que no se mide en días, se mide en sesiones, entonces depende de si hay una sesión por semana o una sesión por día. Claro. Entonces se abre un plazo de 5 sesiones para que la Cámara vote de nuevo, ¿no? Ahora, la oposición y el vicepresidente Michel Temer en este momento están presionando al presidente del Senado, Renan Calieros, diciéndole que ignore la decisión de Marañón, que diga: no vamos a acatar esta decisión, el expediente ya está en el Senado, él no se puede meter más. Poder no se puede, pero digamos, en los últimos meses se han hecho tantas cosas que no se pueden hacer. O sea, si uno seguía por lo que dice la Constitución, por lo que dice la ley que reglamenta el proceso del impeachment y por lo que dice el reglamento interno de la Cámara de Diputados, todo lo que se hizo hasta ahora está lleno de irregularidades. Claro, y es algo, Bruno, yo recién se lo preguntaba a Pepe, ¿no? Y él me respondía algo parecido a lo que me contestás vos. Digo, ¿por qué pensar que los diputados que votaron de determinada manera hace un par de semanas podrían ahora cambiar su voto? Uno tendría que pensar que si van a votar de nuevo, y la diferencia va a seguir siendo bastante amplia en favor de impulsar el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, en un sistema político normal esto sería exactamente como decís vos. Ahora, el sistema político brasileño está muy lejos de ser un sistema político normal. De hecho, la mayoría de los diputados que votaron por el impeachment de la presidenta son diputados de partidos que hasta hace pocos meses eran aliados de la presidenta. El expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que fue el principal impulsor del impeachment, en las últimas elecciones hizo campaña por Dilma. Y la mayoría de los diputados aliados a Cunha que apoyaron el impeachment formaron parte de las listas de Dilma. Muchos de ellos cambiaron su voto la última semana. Claro. Y muchos de ellos inclusive cambiaron su voto varias veces. Los distintos medios de comunicación, la oposición y el gobierno venían haciendo conteos de votos. Esto lo comentamos aquí en TN en la semana de la votación. Que de hecho todos los conteos de votos que se hicieron salieron mal, ¿no? Si uno mira lo que era el conteo de votos del diario Globo, lo que era el conteo de votos de la Folia de San Paulo, lo que era el conteo de votos del propio gobierno y lo que era el conteo de votos de la oposición, 3 o 4 horas antes de la votación, ninguno le acertó al resultado, después de varias semanas de debate. Entonces eso muestra la fragilidad, digamos, de las convicciones de los diputados. Hubo muchos que cambiaron de posición hasta 2 veces en una misma semana. Claro. Entonces, todo es posible en los próximos días. Puede suceder ahora que el presidente del Senado no acate la decisión, lo cual generaría un conflicto de poderes con posible intervención de la Corte Suprema. Puede ser que el presidente del Senado acate la decisión y ahí la oposición va a intentar recurrir a la Corte Suprema. Ahora, la Corte Suprema había recibido varios pedidos del gobierno para suspender el proceso de impeachment y la respuesta que dio la Corte Suprema negando estos pedidos no fue decir que los negaba porque los pedidos eran incorrectos, sino decir que los negaba porque eso era atribución de la presidencia de la Cámara. O sea, que era un acto interna corporis, que la Corte Suprema no se podía meter en una decisión interna que debía tomar el presidente de la Cámara. Bueno, cambió el presidente de la Cámara y el nuevo presidente de la Cámara tomó esa decisión. Ahora la Corte se contradeciría si anula esa decisión violando el argumento anterior. Es todo bastante confuso. Bruno, vamos a ver, cortísimo porque ya nos hemos excedido en el tiempo que teníamos por el desarrollo del tema, pero la pregunta que te hago es, ¿puede ser que ante la intervención de la justicia y lo que está pasando se frene todo esto y finalmente se encuentre un camino intermedio que sería llamado elecciones anticipadas y todos en paz para ir adelante mirando hacia el futuro? Porque mientras tanto el lío económico que hay en Brasil potenciado por esto es enorme. Es enorme, sí. Yo lo veo muy difícil. Es lo que el gobierno quiere. El gobierno, de hecho, está ya planteando esto. Está planteando que tanto la presidenta como el vicepresidente están planteando esto no abiertamente, pero sí, digamos, indicándolo por debajo de la mesa, que tanto la presidenta como el vicepresidente renuncien y que se convoquen nuevas elecciones. Ahora, para que esto suceda, el vicepresidente debería estar de acuerdo en renunciar y no parece hoy posible que lo haga. De hecho, está conspirando hace semanas para ocupar el cargo. Lo veo muy difícil. Van cambiando las cosas hora tras hora. Bruno, vamos a volver a charlar en un rato con vos. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Bueno, el final abierto. La verdad es que final abierto. Tal cual. Hay que esperar. Ahora lo más importante es esperar qué dice el Senado y seguramente ver lo que dice la justicia al respecto. Algo del Tribunal Supremo Federal podría salir. Lo demás todavía es camino de especulación. Estaremos muy atentos, Pepe. Gracias. Chau.